tabla rasa, la negación moderna de la naturaleza humana, escrito por Steven Pinker en 2002, presenta una crítica convincente a la creencia de que los seres humanos nacen sin rasgos o tendencias inherentes. En esta obra, Pinker argumenta en contra de la idea de la tabla rasa, o blank slate en inglés, una teoría derivada del empirismo y defendida por filósofos influyentes como John Locke, quien sostenía que los seres humanos nacen como vasos vacíos y que todo el conocimiento proviene de la experiencia y el ambiente. El análisis de Pinker integra perspectivas de la psicología, la biología evolutiva, la genética y la neurociencia para desafiar tres creencias ampliamente extendidas. La tabla rasa, el buen salvaje, que sugiere que los humanos son naturalmente pacíficos y son corrompidos por la sociedad, y el fantasma en la máquina, que sugiere la existencia de un alma o mente separada del cuerpo. Al confrontar estas ideas, Pinker busca iluminar el rol de la naturaleza en el comportamiento humano, la inteligencia y el desarrollo social. El concepto de la tabla rasa y sus orígenes. La teoría de la tabla rasa tiene profundas raíces filosóficas y culturales que se remontan a los escritos de Locke en el siglo XVIII y hasta la psicología conductista del siglo XX. Esta teoría propone que los seres humanos están esencialmente moldeados por el entorno, sugiriendo que las diferencias en comportamiento, inteligencia y moralidad son productos de la crianza y de las circunstancias externas. Según esta visión, es la sociedad la que forma a los individuos y cualquier tendencia innata es mínima o inexistente. Esta perspectiva se alinea con ideales igualitarios, ya que implica que cualquier persona podría ser cualquier cosa, dadas las condiciones y las influencias correctas. Pinker sostiene que la perspectiva de la tabla rasa no solo es inexacta, sino que ha tenido profundas implicaciones en la ciencia, las políticas y la sociedad. Critica esta noción presentando una extensa evidencia de la genética del comportamiento, la neurociencia y estudios sobre gemelos idénticos. Argumenta que las mentes humanas no son totalmente maleables y que los individuos poseen predisposiciones y diferencias temperamentales que influyen en cómo responden a su entorno. Pinker reconoce que la cultura, la educación y las experiencias personales indudablemente moldean a los individuos, pero sostiene que estos factores interactúan con tendencias innatas. El buen salvaje y el fantasma en la máquina Pinker critica otras dos ideas de larga data en el pensamiento occidental junto con la tabla rasa, el buen salvaje y el fantasma en la máquina. El buen salvaje es un concepto popularizado por Jean-Jacques Rousseau, que postula que los seres humanos son inherentemente buenos, pacíficos y cooperativos, y que los comportamientos negativos surgen principalmente de la influencia corruptora de la civilización. Pinker argumenta que esta visión es demasiado simplista y no tiene en cuenta la agresión, la competencia y otros rasgos complejos observados tanto en sociedades modernas como en antiguas. Señala estudios en antropología y psicología evolutiva que sugieren que, aunque los humanos tienen capacidad para la bondad y el altruismo, también tienen tendencias hacia el conflicto y la competencia, que no son meros productos de la cultura, sino que tienen raíces evolutivas. La teoría del fantasma en la máquina, derivada del dualismo cartesiano, sugiere que la mente o el alma es independiente del cerebro físico y puede existir de forma separada. Pinker argumenta que esta visión dualista es cada vez menos sostenible, dada la evidencia de la neurociencia, que muestra que la conciencia, el pensamiento y las emociones están estrechamente vinculados a procesos físicos en el cerebro. Según Pinker, nuestra comprensión de la naturaleza humana requiere una integración tanto de la biología como de la cultura, sin invocar una esencia separada y no física. El rol de la psicología evolutiva. Una parte importante de la tabla rasa está dedicada a la psicología evolutiva, que busca explicar el comportamiento humano desde el punto de vista de la selección natural y la adaptación. Pinker sostiene que muchos rasgos psicológicos pueden entenderse como adaptaciones al entorno en el que vivieron nuestros ancestros, con comportamientos complejos que tienen sus raíces en presiones evolutivas. Por ejemplo, la cooperación social y la agresión tienen explicaciones evolutivas, ya que probablemente contribuyeron a la supervivencia en entornos grupales donde las alianzas eran esenciales, pero la competencia por recursos podía ser feroz. Según Pinker, la psicología evolutiva proporciona un marco poderoso para comprender varios aspectos de la vida humana, desde las dinámicas familiares hasta las normas culturales.
Enfatiza que reconocer el rol de la evolución en la configuración del comportamiento no implica determinismo, más bien revela una variedad de tendencias que los individuos pueden exhibir bajo diferentes circunstancias. Pinker sostiene que las explicaciones evolutivas no deben considerarse moralmente prescriptivas. El hecho de que un rasgo pueda haber sido ventajoso no significa que sea éticamente justificable. En cambio, argumenta que comprender estos rasgos puede ofrecer perspectivas sobre la naturaleza humana e informar políticas sociales que respeten las diferencias individuales y las necesidades sociales. Genética, ambiente y las diferencias humanas. Pinker explora la interacción entre genes y ambiente en la configuración del comportamiento humano, la inteligencia y la personalidad. Reconoce la influencia significativa de la genética, como lo demuestran estudios sobre gemelos idénticos y niños adoptados, que muestran que los genes explican una gran parte de las diferencias en personalidad e inteligencia. Por ejemplo, pruebas de inteligencia en gemelos idénticos criados por separado han mostrado altas correlaciones, lo que indica que los genes juegan un papel importante en las habilidades cognitivas. Sin embargo, Pinker también enfatiza que las predisposiciones genéticas no son determinantes absolutos. El ambiente, la educación familiar y las experiencias personales juegan un papel crucial en el desarrollo de un individuo. Critica la noción simplista de que la naturaleza versus crianza es un debate de uno u otro, afirmando que el comportamiento humano surge de la compleja interacción de ambos. Los genes pueden proporcionar ciertas predisposiciones o tendencias, pero cómo se manifiestan a menudo depende de desencadenantes ambientales. Por ejemplo, una persona con una predisposición genética hacia la agresión no necesariamente se volverá agresiva a menos que esté expuesta a ciertos factores de estrés o influencias sociales. La posición de Pinker abraza una perspectiva equilibrada, sugiriendo que la naturaleza humana es una interacción dinámica entre biología y experiencia. Implicaciones para el pensamiento social y político. Uno de los argumentos más provocativos de Pinker es que los malentendidos sobre la naturaleza humana han influido en políticas sociales e ideologías. Por ejemplo, la creencia en la tabla rasa ha apoyado ideas de reforma social radical, basada en la suposición de que el cambio de los entornos puede alterar fundamentalmente el comportamiento humano. Pinker sugiere que, si bien las políticas sociales dirigidas a mejorar los entornos son esenciales, no pueden eliminar todas las diferencias en comportamiento, habilidad o temperamento, porque las personas no son totalmente maleables. Pinker discute cómo la creencia en la tabla rasa se ha asociado con ideologías marxistas, socialistas e incluso algunas liberales, que asumen que los seres humanos pueden ser modelados para adaptarse a un cierto ideal. Advierte contra tales visiones utópicas, argumentando que a menudo fallan en reconocer la persistencia de ciertos aspectos de la naturaleza humana. Esto, afirma, ha llevado a experimentos sociales con consecuencias negativas imprevistas, así como a una reticencia a aceptar evidencia de diferencias innatas en habilidades y preferencias. En un nivel ético más amplio, Pinker argumenta que rechazar la tabla rasa no debería llevar al nihilismo o a la discriminación. En cambio, propone que aceptar la naturaleza humana como es, con sus aspectos tanto positivos como negativos, puede fomentar una sociedad más realista y compasiva. Reconocer las diferencias innatas no implica apoyar la desigualdad social. Más bien requiere políticas que respeten la variación individual mientras se esfuerzan por la igualdad de oportunidades. Controversia y críticas. La tabla rasa generó un debate y una controversia considerables, especialmente en cuanto a sus implicaciones para la justicia social, la igualdad y el libre albedrío. Los críticos han argumentado que el énfasis de Pinker en las explicaciones biológicas puede apoyar involuntariamente visiones deterministas que justifiquen las desigualdades sociales. Por ejemplo, algunos temen que destacar diferencias genéticas en inteligencia o personalidad pueda reforzar estereotipos o socavar los esfuerzos por la igualdad social. Sin embargo, Pinker contrarresta que comprender la naturaleza humana no es sinónimo de respaldar jerarquías sociales. Más bien, puede proporcionar una base para políticas más informadas que aborden las verdaderas necesidades humanas. Otra crítica es que los argumentos de Pinker pueden sobreestimar la psicología evolutiva, que ha sido criticada por hacer afirmaciones especulativas sobre el comportamiento humano.
Algunos argumentan que atribuir comportamientos complejos a causas evolutivas es difícil de probar empíricamente y puede arriesgarse a reforzar visiones simplistas de la naturaleza humana. A pesar de estas críticas, la obra de Pinker sigue siendo influyente y ha contribuido a una conversación continua sobre los roles de la naturaleza y la crianza. En conclusión, la tabla rasa de Steven Pinker desafía las ideas convencionales sobre la naturaleza humana, proponiendo una visión en la que los rasgos innatos juegan un rol fundamental en la configuración del comportamiento y las capacidades de las personas. Pinker argumenta que, aunque el ambiente y la cultura son influyentes, el ser humano no es totalmente maleable ni una tabla rasa. Aceptar esta interacción entre naturaleza y crianza permite una comprensión más completa de la humanidad, ayudando a formar políticas sociales y prácticas educativas que respeten la diversidad individual sin perder de vista la igualdad de oportunidades. A lo largo de su obra, Pinker invita a una reevaluación de ciertas creencias políticas e ideológicas basadas en la maleabilidad humana. En lugar de adoptar una postura determinista, aboga por una visión realista que celebre tanto la unidad como la diversidad inherente de los seres humanos. La tabla rasa sigue siendo un texto influyente que ofrece una perspectiva integral sobre la naturaleza humana y desafía a los lectores a reconsiderar sus propias concepciones sobre el papel de la biología y la cultura en nuestras vidas.